Hola a todas y todos, veraniegos saludos. Estés donde estés, haciendo lo que sea que estés haciendo, esto seguirá siendo tu podcast del cine y las series españolas. Está conmigo un episodio más, tu periodista de series preferido, José Cano. Nairobi puta ama. Y yo soy Arturo Tena. Hoy en el podcast hablaremos de historias que nos habían contado de nuestro pasado y, como no, porque lo obliga un poco la actualidad, de la recién fallecida Carmen Sevilla y su imborrable paso por el cine español. Contingentes y necesarios, un podcast de cine con ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Nos quieren vender que estamos en una democracia, pero a nosotros nos siguen tratando como enfermas y como criminales, porque hay una ley de peligrosidad social que todavía está vigente y eso es una ley fascista. Franco ya se ha muerto. Hay una ley de amnistía también cocinándose, que eso ya lo sabemos todo el mundo. Bueno, ¿y con nosotras qué van a hacer? Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad. Esto que acabas de oír es un pequeño fragmento, muy ilustrativo, con Alba Flores, como estaba adelantando Cano, de la película Te estoy llamando locamente, que se ha estrenado en cines este pasado 6 de julio. Dirigida por Alejandro Marín, que es conocido también por haber dirigido la serie Maricón Perdido y la película colectiva La filla d'Algú. La película cuenta una historia de amor materno-filial en la Sevilla de 1977. La película trata la historia de esta madre tradicional con un hijo gay de 17 años que decide meterse en el ambiente de movilización pro derechos LGTBI que se empezaba a gestar en Andalucía en ese momento. Te estoy llamando locamente es una película que trata una historia semi desconocida, porque dentro del movimiento sí que se sabe y hay una memoria histórica importante, pero que quizás mucha gente no conoce, que destapa un poco estas historias de la transición que habían quedado en un segundo plano. Es un pequeño fenómeno de relatos alternativos y perdidos que se está empezando a dar sobre uno de los periodos de mayores cambios de nuestra historia reciente y que ahora parece que distintos y distintas cineastas están empezando a tratar. Lo decimos sobre todo por Te estoy llamando locamente porque es el caso de más actualidad, pero también están películas como Modelo 77, que es seguramente el caso más conocido de los últimos tiempos, película de Alberto Rodríguez estrenada en 2022, que contaba la historia de cómo se organizaron presos en distintas cárceles, en este caso en la Modelo de Barcelona, en ese mismo año, 1977, y cómo se fue gestando la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, que fue una organización de encarcelados que pedían la amnistía por las leyes franquistas por las que fueron juzgados y el fin de las torturas y la impunidad en las cárceles españolas. No eres el único que piensa que los presos tenemos derechos. Pero hay que pedirlos. Aunque ninguno se atreva. ¿Cuánto tiempo llevas dentro? 3 semanas. Abre. ¿Esto te duele? ¿Has visto lo que hay aquí? Pobres y analfabetos, sin abogados de verdad y juzgados por unos tribunales fascistas. Ahora no te muevas. Muchos inmigrantes, andaluces, extremeños, casi todos por no tener un oficio, por robos miserables o por sus ideas políticas. Por su condición sexual. Apriétate. Dame. La ley de vagos y maleantes. La conoces, ¿no? Todo lo que Franco no quería en la calle está aquí, debajo de la alfombra. Para que no moleste. Pero Modelo 77 no es la única película de los últimos meses que ha tratado un relato semi-perdido de la transición. No, de hecho en mayo, ¿no? Y creo que con mucho que ver con el planteamiento de partida de Te estoy llamando locamente, se estrenó Las buenas compañías, que nosotros pudimos ver en el Festival de Málaga, una película dirigida por Silvia Moon, que se sitúa en el verano de 1976 y en el que se cuenta la historia de una chica que durante ese verano se une a... al principio ya está unida, pero digamos que se va metiendo bastante más en el activismo a un grupo de mujeres jóvenes que están protestando para visibilizar la causa feminista y sobre todo por el derecho al aborto, ¿no? De hecho es una película que tiene mucho que ver con el caso de las 11 de Basauri, que es una de estas historias de lucha, de activismo de la transición que ha pasado un poco por debajo del radar, ¿no? Estas mujeres que fueron encarceladas por defender el derecho al aborto. Y aunque no va sobre esa historia, es el telón de fondo para las experiencias de la protagonista, DBA, interpretada por Alicia Falcó, ¿no? Una de las grandes revelaciones, diría yo, de actrices jóvenes este año,
y que habla de todas esas historias del feminismo de la transición que parece que durante un tiempo han estado sin contar, al menos. No vamos a decir que olvidadas, porque el caso de las 11 de Basauri es muy conocido, pero nuestro cine no ha vuelto tanto a ellas como a otras historias de esa época. Que no hablan de las 11 de Basauri. ¿Qué hostias tenemos que hacer para que nos hagan caso? ¡Que se entere todo el mundo que os estáis matando! ¡Todas somos las 11 de Basauri! ¡Respeto a las mujeres! ¡Que os dejan meter jamás! Sí, yo creo que el caso de Modelo 77, Te estoy amando locamente y Las buenas compañías hacen como un relato perfecto de lo que estaba faltando, ¿no? Es decir, feminismo, movimiento LGTBI, clases sociales desfavorecidas y encarceladas durante el franquismo, los llamados presos comunes. Todos esos relatos, digamos, esas tres historias, al final sí que dan como una pequeña muestra de lo que quizás no se había contado del todo, se había quedado perdido un poco en el relato oficial. Estas tres películas, pues bueno, no son las únicas, ¿no?, que últimamente han tratado todo este tema. Se podría sumar también, por ejemplo, por cercanía un poco y perspectiva, Vitoria 3 de marzo, película de Víctor Cavaco de 2018, que trataba el asesinato de 5 trabajadores a manos de la policía en la Vitoria de 1976. Y bueno, es un ejemplo más de cómo todas estas películas abren camino a contar algunas historias en el cine español que quizás después de 40 años se habían quedado un poco en la bruma, ¿no? Y dan un poco un relato más poliédrico y combativo sobre ese proceso de cambio que se está viviendo en España, y se ha reflexionado mucho sobre ello, ¿no? ¿Qué se ha contado y qué no de la transición española en la ficción al ser el periodo fundacional de la democracia española aún en 2023 y los consensos que se crearon a partir de ese momento? Y la ficción quizás le faltó durante, se podría decir, 20, incluso 30 años de otros relatos, otras perspectivas que enriquecieran un poco el discurso que parecía que estaba como muy fundamentado en monolitos, ¿no?, de la historia, de esto pasó así, luego sucedió esto y alrededor no había nada, ¿no? De hecho, yo casi te diría, es un fenómeno muy reciente, ¿no? Tiene que ver con la crisis de 2008, con esta crisis de legitimidad, el mismo cine de Alberto Rodríguez, cuando te trata en La isla mínima esa transición que no es completa en determinados aspectos. Lo interesante es que lo esté tratando la ficción, porque el documental no abandonó del todo ese aspecto, no abandonó tampoco la memoria histórica, no abandonó tampoco la corrupción. Es más difícil que una historia de este tipo, fuera de los consensos principales, llegue al audiovisual, porque es más caro, porque tiene un proceso, porque el mainstream se construye de otra manera. Todas estas historias pues a lo mejor se han tratado pues en libros, en ensayos históricos, en ficción novelada o en teatro, pero tener una historia como La isla mínima, que te viene a decir que la policía de la transición era la misma que la del franquismo y se blanqueó a los torturadores. De hecho, es muy coherente también que Alberto Rodríguez haga Modelo 77 o Silvia Moon haga Las buenas compañías, cuando ella suele hablar de lo que no se dice, ¿no? Es un cine muy de sobreentendido, pues lo metes en ese contexto y hablas de todo lo que no se dijo. Es verdad que tenemos una etapa en la que hay, que te lo podría ejemplificar lo que se trataba en Cuéntame, en las series de televisión, ¿no? El pacto entre las élites, la concordia, esa figura de Adolfo Suárez, que trató al final más la televisión que el cine, con varias miniseries dedicadas a su vida, lo que supuso la legalización del PC, siempre además desde una óptica del consenso, siempre tratado, o el 23F, siempre desde la versión oficial. Por otro lado, porque no se puede demostrar otra. Esto también hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué no se hace una versión tal del 23F? Porque es indemostrable, ¿vale? Lo más parecido fue pues aquella broma de Jordi Évole, ¿no? Y es verdad que en los 80 y en los 90, o más o menos desde la mitad de los 80 hasta bien entrado el siglo XXI, hasta prácticamente la primera década, la segunda década, 2010, el relato de la transición en el cine es muy específico, casi siempre personal, y a partir de 2010, pues incluso el propio Almodóvar, cuando la revisa, cuando hace su propia memoria histórica, ya está presente en La mala educación, evidentemente, que es un poco anterior, va a meter ahí un sentido crítico y de repente hay barra libre para hablar de cosas que antes no se hablaba. Sí, efectivamente, yo creo que eso que algunos han querido traducir, ¿no?, en esto de la cultura de la transición, efectivamente es que formaba parte de la cultura, que las expresiones en la ficción y en el cine y en las series poco venían a confirmar este relato, ¿no? Yo creo que cuando, digamos, entra un poco el tema de tratar el trauma, aparece mucho más la guerra civil como periodo histórico a tratar,
de una forma evidentemente mucho más dramática, mucho más fácilmente explotable en la ficción por todo lo que implica un conflicto bélico, y la transición, pues digamos, se queda un poco en segundo plano, sobre todo en cuando realmente en el momento de la propia transición sí que había cineastas que estaban tratando todo lo que estaba pasando explícitamente en aquel mismo momento en España, tanto a nivel político como económico, ¿no? Todas esas turbulencias que se estaban dando en el país en ese momento tan decisivo. Seguramente, pues bueno, la trilogía nacional de Berlanga es la expresión de humor popular que mejor quiso retratar ese momento en el propio momento, finales de los años 70 y 80, porque ahí Berlanga y Azcona estaban tratando temas que estaban pasando en ese momento, recogían y se reunían en los cafés y decían, bueno, ¿qué está pasando ahora? Y lo metían, ¿no?, en las películas de la trilogía de los Leguineche. Pero más allá de los grandes éxitos de taquilla, como fueron los de Berlanga, también estaban otros cineastas que quizás tenían menos éxito en los 70, pero que también tenían películas que estaban intentando contar lo que estaba pasando en ese momento in situ, como Eloy de la Iglesia, con el caso que ya hemos mencionado en otros podcasts, como el del diputado, pero también está Imanol Uribe, ¿no?, con el proceso de Burgos y la fuga de Segovia, y en 1981 también se estrenaría el caso Almería, que también es un caso de abuso policial evidente que sucedió también durante la transición. Y ahí hay también un caso que quiero destacar sobre esto de la transición contada in situ, que es el de los documentales de los hermanos Bartolomé, después de, que está dividido en dos, ¿no? No se os puede dejar solos y Atado y bien atado. Son dos películas que son fundamentales para explicar lo que estamos diciendo. Por un lado, por lo que cuentan, ¿no? Cecilia y José Juan Bartolomé, la más conocida es Cecilia por el cine que hizo tanto antes como después, hablan directamente con la gente de la calle, con los españoles que explican a cámara y a los documentalistas lo que estaba pasando, su opinión sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Un testimonio directo de cómo se vivía en España todos los procesos y los cambios que estaban ocurriendo. Digamos que ese relato de la transición en directo, que es una perspectiva muy del cine político de la época, era un cine militante que no en ese momento incomodaba un poco, ¿no? Yo creo que esos son dos casos como muy claros, porque algo parecido sucedió, por ejemplo, con Rocío, el documental que fue el primero secuestrado en democracia, que en este caso, digamos, que no trataba la transición, sino que iba, digamos, a tratar cuentas pendientes de la guerra civil. Y luego, digamos, que todo este cine más in situ se fue un poco evaporando en los 80, yo creo, ¿no? Poco a poco aparecieron otro tipo de tratamientos que, bueno, eso, como decíamos, iban a tratar la transición de una forma menos ideológica o menos frontalmente incómoda. Más nostálgica, quizá. Quizás, exactamente. Ahí quizás yo creo que tú también lo tienes muy bien asimilado, que es el cine de Garci. Ahí aparece, digamos, como, pese a que también estaba contando cosas que estaban pasando en ese momento en España, el tono nostálgico del cine de Garci le da una cierta distancia a todo, ¿no? Es más personal, no menos político. Y Solos en la madrugada te está hablando de la transición clarísimamente, pero desde un punto de vista personal. Es interesante también lo que decías de los documentales, porque el documental se echa a dormir, se convierte en un documental más televisivo, menos ambicioso narrativamente. Esto es una simplificación, ¿vale? Es una generalización, obviamente. Ha habido películas de todo tipo en todas las décadas, pero digamos que a un nivel general o a un nivel de lo que era visible y prestigioso. Y por eso esto que hemos comentado ya varias veces de cómo el documental actual, el documental de creación, que está en un momento muy interesante en España ahora mismo, sus referentes, curiosamente, son documentales de hace 40 años. Son documentales de la transición, muy atrevidos, muy locos. Aprovecho que me das la percha con lo de Garci para hablar de este tipo de cine que ya es nostálgico de la transición en los mismos 80, como la adaptación que se hace del diputado voto del señor Cayo, que lo hace precisamente Antonio Jiménez Rico, que es el director de uno de estos documentales muy rompedores de la época, que es Vestido de azul, que la novela está escrita en finales de los 70. Las novelas de Delibes, no sé por qué, siempre se adaptan con delay, ¿no? Como que ya lo que estaban retratando en ese momento no es ya tal cual y hay que darle una vuelta, porque él siempre fue un autor muy pegado a la actualidad de su vivencia, en el fondo. Y el diputado voto del señor Cayo ya está contado como que eso queda atrás. Como que ese momento constituyente ha quedado atrás y solo han pasado 10 años. Y el político más joven ya está cansado.
Curioso, ¿no? El tipo ha pasado se ha convertido ya en el sacristán de Solos en la Madrugada en 10 años. Y quizá de la última época, en este sentido, de todavía este cine muy consensuado, muy de la cultura de la transición, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, se podría hablar de Salvador, que es esta película de Manuel Huerga sobre la muerte de Salvador Puig Antich, el último ejecutado, el último preso político condenado mediante garrote vil, que no es una película, digamos, no es una grandísima película, no intenta contarte las cosas de una manera diferente, pero sí rescatar esa historia que sí era muy conocida en España, pero que nunca se había llevado al audiovisual. Sí te diría, por acabar con la parte de las series, que lo más parecido que he visto de momento a intentar juntar las dos cosas, el relato de la transición consensuado en torno a Adolfo, la figura de Adolfo Suárez es clave ahí, y la identidad española progresista actual, ¿vale? Porque hay otras identidades españolas que no tienen tanto problema. Fíjate lo que voy a decir, no me imaginaba que iba a meter esto, pero se me ha ido ocurriendo conforme estábamos hablando, es el Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo te dice, Adolfo Suárez hay que darle su lugar, porque sin él no estaríamos aquí, pero al mismo tiempo no tenemos por qué seguir siendo eso siempre. Y digamos que este repaso que hemos estado haciendo a las películas y a las series nos lleva otra vez hasta nuestros días y nos trae de vuelta Te estoy llamando locamente o a las buenas compañías que han planteado estas historias como ya hemos dicho. Alejandro Marín, director de Te estoy llamando locamente, nos contaba un poco sus impresiones sobre por qué aparecen ahora este tipo de historias vinculadas a la transición que se reúnen en el tiempo. O sea, yo creo que es un síntoma bonito de que pues de repente nos hemos empezado a revisitar y a darnos cuenta de que efectivamente ese cuento de la transición no era tan bonito como nos lo pintaron. Existió esta amnistía que precisamente dejó a los homosexuales y transexuales en la cárcel, o sea que no se aplicó a los perseguidos por homosexualidad en el franquismo, ¿no? Como que de repente yo creo que supongo que como las películas tienen unos procesos bastante largos, supongo que en los momentos en los que empezamos a verle la oreja al lobo con la proliferación de la ultraderecha, quisimos, ¿no?, volver a esos años para encontrarle el sentido a que esas heridas no se hubieran cerrado y que de repente hubiera gente como que hablase con nostalgia de esos tiempos, ¿no? Entonces yo creo que es una manera, ¿no?, de poner en valor a las personas que entonces lucharon para que a día de hoy tengamos los derechos que tenemos y que son muy importantes recordar, ¿no?, para hacer ese ejercicio de memoria histórica que creo que justo las películas que ha comentado hacen, ¿no? Si algo comparten estas tres películas que hemos destacado de los últimos meses, es también una cierta creencia en el espíritu colectivo. Esto es interesante, ¿no? Se ensalza el valor de la organización entre iguales y, digamos, el poder de la lucha organizada. Así explicaba Alejandro Marín el hecho de ensalzar estos valores de unión en la película. Era un momento en el que realmente iban todas a una, ¿no? Y que luchaban unas por la otra de manera como súper unitaria, ¿no? Entonces, bueno, lo he comentado en otras entrevistas que da pena, ¿no?, como a día de hoy nos perdemos a veces, que son muy importantes matizar los matices, ¿no? Pero en el momento en el que nos ponemos palos a nosotros mismos en las ruedas por intentar porque discernimos en pequeños matices y parece ya que estamos en la contra, y como no, por favor, pongámonos el foco en lo que nos une, aprendamos de las diferencias de lo uno y lo otro, pero sobre todo como que mantengámonos juntas en estos momentos en los que pueden arrebatarnos todo lo que hemos conseguido hasta entonces. Y es algo que Silvia Moon destaca mucho. Ella misma confiesa que parte de las experiencias de la protagonista están basadas en las suyas propias, pero también que la presencia de ese apoyo colectivo entre iguales, entre personas que están peleando por lo mismo que tú y sufriendo lo mismo que tú, ayuda en ese proceso de aprendizaje. Quizá es la principal aportación respecto a este cine nostálgico e individualista de la transición, es que, aunque en la película de Silvia Moon, como ahora vamos a escuchar que explica ella, estamos hablando de un coming of age, ¿no?, de esta chica, ese proceso de maduración es imposible sin la reflexión colectiva con un enfoque claramente político. Es un poco enseñar esa sopa que era esa sociedad, era un paisaje sobre grises donde de alguna manera crecías e intentabas sobrellevar y replantearte casi todo, ¿no? Esa era la historia. Bea lo que hace es gritar y luchar para ser visible.
¿no? Esa es la historia. Y allí se encuentra por el camino con todo esto, ¿no? Y todo esto era lo que formaba parte de la sociedad. Yo soy Carmen la gitana, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana hago andar de coronilla. Pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés, al que haría en Pepitoria si volviese así otra vez. Iba a servirme de cama feo si traspasaran los Pirineos. El pasado 27 de junio fallecía en Madrid Carmen Sevilla, una de las grandes estrellas del cine español de los años 40, 50, 60, incluso 70, aunque las generaciones más recientes la conozcan por su trabajo como presentadora en televisión. Pero si Carmen Sevilla podía estar presentando el Telecupón en cine de barrio, es porque su público objetivo, era el público con edad suficiente para recordarla como reclamo de taquilla del cine, como gran estrella internacional, porque rodó en inglés e incluso en francés, y rodó en España, en México, con Charlton Heston, Paseo del Brazo de Jorge Negrete, y dio el paso, digamos, de las comedias de tonadillera y folclórica al destape y al thriller de los años 70, mucho más adulto, si queremos, ¿no? Sí, Carmen Sevilla ha fallecido por un Alzheimer que tenía diagnosticado desde 2009 y que la llevó a retirarse en 2012. Estuvo trabajando pues prácticamente hasta teniendo más de 70 años, y hemos querido recuperar algunos de los títulos más importantes de su filmografía, ¿no? Porque al fin y al cabo Carmen Sevilla es historia del cine español y lo vamos a explicar ahora, ¿no? Repasando los títulos principales y las etapas de esa carrera, que es una carrera de casi 40 años, que esto es curioso, pero Carmen Sevilla se retira bastante joven del cine. Lo que pasa que es que empezó muy, muy joven. Sí, es un clásico, ¿no? de las actrices del cine clásico que tienen una etapa fulgurante y luego, digamos, siendo muy jóvenes, porque, digamos, una parte esencial, digamos, era explotar su belleza física, cosa que con Carmen Sevilla estaba más que garantizado, ¿no? Porque se la consideraba una belleza española como muy, muy llamativa, ¿no? Todo el mundo lo destacaba en la época de qué guapa era Carmen Sevilla, ¿no? Esto es como una de las cosas que quizás tapó lo que fue su desarrollo posterior, que es muy interesante. Pero vayamos primero a esa primera etapa de Carmen Sevilla. Empieza en el cine, como acabamos de decir, muy joven. Tiene un papel sin acreditar ahí en Serenata Española, que es una película de 1946, y su primer protagonista ya con 19, o sea, es decir, no tiene ni 20 años, que Carmen Sevilla ya tiene un gran protagonista en el cine español de la época, que es En Jalisco canta en Sevilla, que es una coproducción con México, en la que comparte pantalla, como ya hemos dicho, con Jorge Negrete, que era una de las grandes estrellas de la época, ¿no? ¡Espera! ¿Qué se ofrece? Que yo también tengo dos cositas que decirte. Pues dígalas. Pues una de ellas, que por mi parte puedes irte para donde guste y cuando te dé la gana. ¿Y la otra? Y la otra, que yo también te quiero con toda mi alma y que voy a ser muy desgraciada toda mi vida si no te casas conmigo. Es la etapa del cine dorado mexicano, que ahí también, pues obviamente nuestro Luis Buñuel también tiene mucho que decir en ello, y allí Sevilla rodará como películas de este corte, ¿no? La gitanilla simpática, sonriente, que tiene estas dotes para caer bien, para tener números musicales apañados, que queden muy bien, y allí Carmen Sevilla se identifica claramente ese folclore español idealizado, ¿no? Y sin ningún tipo de arista o complejidad. Es una cosa blanca, limpia, musical, que ejemplifica valores y tradiciones populares fácilmente asimilables en la época, al gusto del público de la época, que está acostumbrado pues, a ver este tipo de espectáculos en los teatros de variedades, en distintos ambientes culturales, ¿no? Que se daban tanto en México como en España, ¿no? Obviamente con censura mediante. Ahí es donde hay una presencia de la Carmen Sevilla más clásica, en cómo la tenemos todos ubicados, por lo menos el público que ya va siendo más mayor, en la cabeza, ¿no?
Sí, de hecho ella empieza como bailadora en Triana, o sea, su carrera profesional siendo una niña, porque imaginaos si el salto al cine es con 16 años, es como bailadora en el barrio de Triana, le dan muchos papeles de gitana cuando ella no era gitana, pero bueno. Y el cine de folclóricas, que es el gran género de la época, pues ese salto era lógico, ¿no? Tiene cierto éxito como bailadora, cantadora, tiene cierta popularidad, pues te hacemos una película. Rodará fuera de España, rodará en inglés, rodará en francés, en México, todas estas coproducciones tipo Gitana tenías que ser, ¿no? Este tipo de comedia musical de la época. Y el nivel de Carmen Sevilla, que ahora hablaremos de sus grandes películas internacionales, ¿no? Pero es tal que en 1961 hacen el gran crossover, ¿no? El Avengers Endgame de las folclóricas, que es El Balcón de la Luna, donde van a juntar a Lola Flores, a Carmen Sevilla y a Paquita Rico. Además, cada una con su rol. Otra vez, dime cuándo te veré. Otra vez, nada más. Dime cuándo me querrás. Porque igual que los personajes de Lola Flores no se parecen a ningún otro porque Lola Flores hace de Lola Flores, pues Carmen Sevilla es, perdonadme que repita esto, que desde que murió la pobre el otro día, lo estamos repitiendo todos los periodistas horteras constantemente, era la novia de España, era la nuera perfecta, ¿no? Y Paquita Rico pues es más mayor y tiene otro rol. Y es curioso porque El Balcón de la Luna, además, a mí un día igual le dedicamos un programa y hablamos de las negociaciones para juntarlas a las tres. Si la habéis visto, es muy llamativa la secuencia de créditos porque los nombres de las tres van saltando y cambiando de orden para que no se pueda decir que el nombre de ninguna ha ido por delante de las otras. No se llevaban necesariamente mal entre ellas, pero había que defender el estatus, el caché. Sí, allí es un poco el Star System, ¿no? Que se había construido en la época alrededor de las grandes productoras, Suevia Films, etcétera, que determinaban un poco la distribución, ¿no? De las folclóricas y cómo iban a ir apareciendo a lo largo de los años en estas películas que se producían de una forma bastante sencilla y en la que Carmen Sevilla coincidía en el tiempo, ¿no? con otras estrellas de la época, como Lola Flores, que seguramente la figura que en el cine más se le puede asimilar por contraposición a Carmen Sevilla. Es decir, Carmen Sevilla seguramente tenía una prensa en la época, una imagen mucho más límpida y más limpia que Lola Flores, que digamos que no escondía nunca su personalidad, se sabía ya en la época sus conflictos con Manolo Caracol, es decir, siempre era una figura un poco más, que tenía un fondo más polémico ya en la época, incluso en el franquismo, en el que se sabía ni la mitad de lo que pasaba realmente, ¿no? Pero sí que Carmen Sevilla representaba esa imagen más blanca, ¿no? Más sonriente, más agradable, menos temperamental, ¿no? En cierto sentido. Era como quizás más fácil de digerir que una Lola Flores, que es imposible de parar, o sea, era un torbellino. Lola Flores. Ya está. Está bien porque nos está quedando la familia Flores hilando el programa. Simplemente por poner un ejemplo y seguimos con el recorrido porque merece la pena hablar de Carmen Sevilla, estrella internacional. La Fierecilla Domada, la versión de La Fierecilla Domada con Carmen Sevilla y Alberto Closas, que era el guapo, ¿no? El protagonista, un gran actor. A mí me parece un grandísimo actor de la época, de, por ejemplo, Muerte de un ciclista. La Fierecilla Domada, perdón, yo creo que es uno de los mejores ejemplos de los ejemplos mejor ejecutados de lo que podía hacer Carmen Sevilla y cómo lo hacía, ¿no? Claro, porque hace de rebelde, incluso es una rebeldía muy coqueta, muy agradable, muy bonito todo. Es el ejemplo máximo de ese tipo de comedia, que fue una coproducción con Francia. Ah, también te traigo un vestido. Es de mi criada Rufina. Creo que te servirá. Te odio, ¿me entiendes? Odiarte es poco. No es posible aborrecer más a un hombre. Eres vil y detestable. Y escúchame, nunca seré tu esclava. Nunca, nunca. Cuanto más lo intente, más indomable me hallará. Si tú dices blanco, yo diré negro. Si tú dices día, yo diré noche. Y ese papel era imposible que se lo diesen a Lola Flores. ¿Por qué? Porque a los personajes de Lola Flores no los domaba ningún señor, ¿no? Eran siempre muy volcánicos. Era lo que podía hacer ella realmente en el cine. Y los papeles de Carmen Sevilla al comienzo de su carrera, pues eso, son estereotípicos, ¿no? Pero conseguirá, dentro del tipo de películas que se le ofrecían, labrarse una pequeña carrera en paralelo al principio, sobre todo al tema del folclore y las películas musicales, como actriz dramática. Aquí hay una película clave
que hay que nombrar sí o sí en la carrera de Carmen Sevilla, porque marcará bastante luego el tipo de papeles a los que luego pudo aspirar en los años 60 y 70, que es La venganza, de Juan Antonio Bardem, primera película española en ser nominada a Mejor Película Extranjera, que era un drama de clase que, digamos, tuvo problemas con la censura y en el que Carmen Sevilla, interpretando un papel un poquito más alejado de los estereotipos que solían encargarla, porque ya el papel de La venganza tiene, digamos, una inocencia dentro del papel de Carmen Sevilla, pero un poco más conflictiva. O sea, tiene obviamente una tensión con uno de los personajes protagonistas. Hay algo más de conflicto, de matiz, tanto en su interpretación como en el propio papel escrito, ¿no? que le había dado Bardem. Ahora todo lo que yo quiero está cerca de mí. Allí será lo mismo de siempre. Lo de antes. Es bueno ser amigos, Luis. Algunas de estas coproducciones, de hecho, tenían su parte dramática, como Violetas Imperiales, por ejemplo, ¿no? que es coproducción con Francia también. Y bueno, luego va a salir en muchas más películas, va a participar eso, con Charlton Heston, en Rey de Reyes, en 1961, interpreta a María Magdalena, que imaginaos, ¿no? Además, la promoción en España se basa mucho en eso y en que se ha rodado aquí. Y esta tradición, además, de que normalmente la actriz que hace de María Magdalena, pues te buscan, pues eso, Mónica Bellucci, Carmen Sevilla, te buscan a señoras que son consideradas de las actrices más guapas de su época. Y no sé si nos podemos atrever a decir, porque claro, el papel de Magdalena es pequeño, pero tiene un par de momentos dramáticos. Rey de Reyes, sé que cuesta verlo desde hoy, que la dirige Nicolas Rey, es un director con prestigio. Se intenta que sea un blockbuster, pero con un cierto nivel artístico. Es difícil apreciar el matiz, pero no era una película que quisiera hacer facilona, se busca un cierto nivel actoral. No sé si nos atrevemos a decir que Carmen Sevilla, dentro de todo este grupo de tonadilleras, es la que se acaba convirtiendo en mejor actriz, es la que acaba teniendo más registro, quizás porque es la que tiene la oportunidad, quizás porque ese pasito en La venganza es el que permite que le den papeles más dramáticos, el que la hace conocida incluso fuera de España, en Hollywood en concreto, porque en realidad con Francia y con Reino Unido había rodado ya. Y es lo que le permite acabar rodando las películas de las que vamos a hablar ahora, que son estos dramas y estos thrillers de los años 70, que son papeles mucho más complejos que los que había tenido ella en su juventud. Sí, curiosamente, algo que la ha hecho menos recordada para la historia, como vuelvo otra vez a Lola Flores, pues que es un ejemplo perfecto. Eso que hizo que Lola Flores quizás se quedase más encasillada en un tipo de papel determinado, que la limitase también a la hora de poder interpretar otro tipo de personajes, para Carmen Sevilla era una ventaja. El hecho de ser, el hecho de proyectar una imagen mucho más blanca y mucho más maleable a los ojos de los españoles le permitió luego poder reciclarse mejor. Le daba como una cierta versatilidad, porque en el fondo estábamos viendo una pantalla en blanco que luego podía irse pintando de otras cosas. En cambio, Lola Flores tenía que ser Lola Flores, no la veíamos de otra cosa. En cambio, Carmen Sevilla sí que, dentro de que estaba muy marcada en los límites que había de producción y de géneros en España, luego, como estamos viendo, a finales de los 60 y comienzos de los 70, su carrera, porque el cine español estaba cambiando también muy rápidamente, entra en declive, porque el tipo de película que hacía no tenía ya tanta popularidad y ella se sabe reconvertir, ¿no? Esto se empieza a ver en una comedia de la época como Enseñaron sin vergüenza, en la que interpreta un personaje que es casi como una parodia de esas buenas mujeres, ¿no? Esas chicas amables que interpretaba Carmen Sevilla en décadas anteriores, que es una estricta profesora a la que encargan enmendar a un rico heredero un poco canallita y que acaba desmenelándose, ¿no? O sea que una mujer, un ser consciente, con cerebro, con ansias propias, puede llegar a pedir la muerte de manos de un insensato. Por esta época va a hacer pareja profesional en varias ocasiones con Máximo Valverde. De hecho, tienen un par de comedias de matrimonios en apuros, ¿no? Son como dos actores, no son muy jóvenes, no son muy mayores, pueden hacer como de un matrimonio con cierto recorrido. Hacen una señora llamada Andrés, ¿no? La típica de Cambio de Cuerpo, que
tiene algunos momentos complicados de ver hoy. Y El apartamento de la tentación, las dos con Julio Buch, un picapedrero, ¿no? Este señor dirigía Lo que le echasen, ¿no? Y curiosamente en 1973 esa pareja de actores que estaba haciendo comedia en la que hacen de pareja joven, con sus dificultades, pero que en el fondo bien avenida, los agarra Pedro Olea y rueda No es bueno que el hombre esté solo, que el protagonista en realidad es José Luis López Vázquez, ¿no? Yo he hablado muchas veces de esta peli porque me vuela la cabeza, me encanta. Y ahí son un proxeneta y una prostituta, ¿no? Primero su hija y ahora usted. ¿Por qué ese empeño en no dejarme tranquilo? No se ponga así. ¿Qué clase de mujer es usted? ¿Es que todavía no se ha dado cuenta? En cambio, yo sé muy bien qué clase de hombre es usted. ¿Yo? Sí. Tímido, apasionado, reprimido, pero sobre todo rico. En eso está usted equivocada. No, me he enterado muy bien. Este cambio que además el propio Pedro Olea cuenta cómo a él le vendían para ese papel a Carmen Sevilla y él decía no la veo, no la veo. Y ella se plantó allí en el rodaje y le dijo yo puedo interpretar a una prostituta cuando haga falta, lo acaba convenciendo. Este tipo de papel es el que le permite ya hacer, pues, por ejemplo, Nadie oyó gritar con Eloy de la Iglesia, en el que directamente pues, no solo no es la nuera perfecta, es que es una señora que se enamora de un asesino, o Beatriz de Gonzalo Suárez, donde es un papel, no sabría decir si exactamente de villana, pero desde luego de antagonista y desde luego no es un personaje buena chica, ¿no? Y entonces pues rodará pues comedias del destape, incluso como Sex o no Sex, ¿no? En el año 74. Sí, yo creo que el papel de No es bueno que el hombre esté solo es clave en ese sentido, en la definitiva transformación de Carmen Sevilla, que, como acabas de contar, se lanza a por un papel de prostituta, algo que... Sí, era todo lo contrario de lo que había hecho ella durante 15 años o 20 prácticamente. O sea, un 360 que se marca allí, que es como, esto no tiene nada que ver con la imagen que tenían los españoles de ella y que ella se empeñaba en querer cambiar, ¿no? Esta sensación de que ella ya no quería ser la novia de España, sino que pretendía ser algo más, pretendía ser una actriz que se la tomase en serio, que pudiese optar a papeles distintos, que se la reconociese por sus valores interpretativos, no solo por su belleza. Entonces allí yo creo que hay un cambio que se produce en estos años 70 y es verdad que en 1978 probablemente decepcionada por cómo, tanto por su elección de papeles que fueron un poco elucubrándose allí, como que no le estaban ofreciendo otro tipo de personajes que ella pudiese desarrollar un poco esto lo que se estaba viendo, ¿no? en las películas de Eloy de la Iglesia o Gonzalo Suárez, que sí que eran cineastas que tenían esa pulsión, pero en cambio ahí parece que de repente hay un vacío, ¿no? Una pequeña decepción para Carmen Sevilla. Claro, ella rueda alguna película de terror como La Cruz del Diablo. El tema es que hay un momento en el que solo alterna serie B, que por otra parte, Nadie oyó gritar, creo que podríamos hablar de serie B, porque una película que estaría rodada con 2 duros, porque la graban ahí prácticamente en un descansillo de un edificio de viviendas, o comedias del destape. Ella no llega a hacer destape propiamente dicho. No la desnudan allí, ni rueda con pajares y exceso, ni nada así. Y claro, entre eso y que sus circunstancias personales van cambiando, porque al contrario que otras folclóricas, Carmen Sevilla cuando se casa por primera vez no se retira. Pero ya más adelante, más cansada, cuando vuelvan a cambiar sus circunstancias personales, sí se quitará de en medio. Y bueno, prácticamente en 1978 decide que no vuelve a hacer cine y no vuelve a hacer cine. Se mantuvo en esa posición y no regresaría hasta 1986 a actuar directamente, ¿no? Lo hizo para protagonizar una serie de televisión de producción argentina que se llamó La Viuda Blanca. Ese fue su último papel protagonista, más allá de, bueno, algún cameo posterior, alguna aparición, ¿no? que hizo en otras producciones. Y desde entonces, es decir, a partir de los años 80, solo volvería a trabajar como presentadora de programas de televisión, ¿no? Dejó una filmografía de más de 60 películas en 3 idiomas y media docena de países y finalmente como una de las actrices clave de la mitad del siglo XX en España, tanto para entender la España de entonces como para entender el papel de las actrices en el cine español de los años 40, 50 y 60 y como para entender uno de los iconos máximos de la cultura española en el siglo XX, eterna Carmen Sevilla. Yo tuve un pretendiente de chiquitilla que al verme me decía, ay, Carmelilla. Y con Carmen Sevilla nos despedimos de este programa.
Nos volveremos a escuchar en el mes de agosto, en el caluroso mes de agosto, y desde aquí nos despedimos hasta entonces. Con la pluma de una gallina y la tinta de un calamar, tú me escribes por la esquina, ay que estás sufriendo cada vez más. Ay mira, mira, mira lo mucho que te quiero, ay mira, mira, mira.